Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especial desde Cañete para todos ustedes allí en la Iglesia Bautista de Salamanca. Aquí estamos, Graciela, mi esposa. Hola hermanos. Y quien les habla, Rubén Matos. Como ustedes saben, estamos sirviendo al Señor con el Ministerio de Palabra de Vida y nos congregamos en la Iglesia Vida Nueva en Chacarilla. Bueno, el tema es acerca de las pruebas. Y hay un pasaje de la palabra de Dios que siempre ha sido de bendición para nuestras vidas y se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 45 al 51. Y este pasaje nos habla de las tormentas de la vida. Muchas veces Dios nos hace pasar por tormentas, por momentos de dificultades, para enseñarnos lecciones importantes que necesitamos aprender y de esa manera crecer espiritualmente. Ahora, hay algunas lecciones aquí que podemos aprender juntos. Vamos a leer, por ejemplo, en Marcos capítulo 6, el versículo 41, dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Lo primero que llama la atención es que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, y este verbo implica forzar, es decir, empujar. Jesús empujó a sus discípulos a entrar en la barca. ¿Y por qué tuvo que hacer eso? Porque los discípulos no se querían ir. ¿Y por qué no se querían ir? Porque si leemos los versículos anteriores vamos a ver que el Señor acababa de hacer un gran milagro, había alimentado a una multitud de más de 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces, y eso había sido extraordinario. La multitud estaba tan entusiasmada que hasta querían hacer a Jesús rey. Claro, ¿a quién no le gusta tener un rey así, no es cierto? Un rey que te dé de comer gratis, que te resuelva todos los problemas, que te lleve la comida a la boca. Pero el Señor Jesucristo no había venido para eso. El Señor Jesucristo había venido para resolver un problema mucho más profundo. Así que Jesús hizo a sus discípulos, obligó a sus discípulos a entrar en la barca. ¿Saben algo, hermanos? Yo creo que nosotros somos un poco como los discípulos, ¿no? Queremos estar en el lugar del milagro, queremos estar en el lugar de la provisión, queremos estar en el lugar de las bendiciones, queremos estar en un lugar seguro, es decir, queremos todas las cosas que nos agradan, pero no nos gusta ir a la tormenta. El Señor tenía preparada una lección para los discípulos que solamente la iban a poder aprender si pasaban por esa tormenta. Y es lo mismo con nosotros. Dios envía tormentas a nuestra vida porque es en esos momentos en que Dios habla de una manera especial a nuestro corazón. Ahora, me llama la atención algunas cosas que Jesús hizo mientras los discípulos pasaban por la tormenta. Por ejemplo, en el versículo 46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Qué hermoso pensar que el Señor ora por nosotros en medio de la tormenta. Y lo más hermoso es que las oraciones del Señor siempre son contestadas, porque el Señor ora conforme a la voluntad del Padre. ¿Sabes algo, hermano? Dios está orando por ti en medio de la tormenta y por mí también. ¿Y cuál sería el pedido de oración del Señor? Lo mismo que oró por Pedro, cuando le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús no ora para que Dios quite la tormenta, porque eso lo puede hacer Él cuando quiera. Jesús ora por nosotros, para que nosotros sepamos cómo responder a Él en medio de la tormenta. Pero Jesús no solamente oró por los discípulos. Dice en el versículo 47: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Versículo 48: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Jesús oraba por los discípulos, pero Jesús también les veía. Él estaba atento a lo que ellos estaban haciendo. El Señor nos ve. A pesar de la distancia, Jesús estaba en el monte y ellos en el mar. Era de noche, en medio de la tormenta. Humanamente era imposible, pero Jesús les veía. Y Jesús nos ve.
Jesús te ve a ti, me ve a mí, nos ve a nosotros, sabe lo que sentimos, sabe lo que estamos haciendo. Jesús dice que los vio a ellos remando con fatiga porque el viento les era contrario. Y así es muchas veces, ¿no? Remamos con fatiga, estamos a punto como de tirar la toalla porque estamos contra el viento. Y a veces la vida se nos presenta de esa manera. Pero Jesús no solamente oró por ellos, no solamente les veía, sino que en tercer lugar vino a ellos, porque la segunda parte del versículo 48 dice: cerca de la cuarta vigilia de la noche, en el momento más oscuro, en lo peor de la tormenta, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Así es, cuando ya parece que no aguantamos más, cuando ya parece que estamos por tirar la toalla, ahí es cuando viene el Señor a nosotros. ¿Y saben qué, hermanos? Es en el peor momento de la tormenta en que el Señor se quiere manifestar a nuestra vida de una manera especial. Y ahora dejo este tiempo a Graciela. Bueno, solamente compartirles que cuando salimos de misioneros hace muchos años, éramos muy jóvenes, teníamos 22 años, salimos del país, dejamos la familia, muchas circunstancias difíciles hemos atravesado, muchas pruebas de diferente tenor, ¿no es cierto? Pero hace 9 años que Dios nos forzó a entrar en el bote realmente a través de una prueba muy dura, que es una prueba que nadie quiere pasar. Un padre y una madre nunca quisieran pasar una prueba así. Es el temor, es el miedo de cada uno que tiene hijos. Y bueno, nosotros perdimos a nuestro hijo en un accidente. Él tenía 19 años, estaba estudiando en Argentina, estaba estudiando la Biblia allí en el mismo lugar donde estudiamos nosotros. Y bueno, ahí comenzó la prueba más dura de nuestra vida. Y hemos aprendido muchas cosas, seguimos aprendiendo muchas cosas, porque no quiere decir que ya hemos pasado la prueba, pero el ver la presencia de Dios en cada momento es algo que también lo fuimos viendo a medida que íbamos caminando por ese túnel negro del duelo, y realmente el dolor de no tenerlo y de extrañarlo como lo extrañábamos. Pero dos cositas que para mí fueron muy claves es, como decía Rubén, bueno, lo que realmente Dios prueba es nuestra fe. Cuando le dice a Pedro, que Satanás lo había pedido para zarandearlo, le dice: voy a orar para que tu fe no falte. Y a través de mucho dolor, Dios me fue hablando y me fue mostrando en ese tiempo que yo tenía que ejercitar mi fe, que yo tenía la fe, pero tenía que ejercitarla, tenía que creer en las cosas que Dios me había dicho a lo largo de toda la vida a través de su palabra, y creer que era verdad. Y también comprender que el Señor entendía mi dolor. En Isaías 63, versículo 9, es un versículo hermoso. Dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Qué hermoso es pensar, ¿no?, que el Señor sufrió toda mi angustia, toda la angustia que yo he sentido desde hace 9 años, el Señor la sufrió, y Él sabe y Él conoce por lo que estás pasando. Así que cuando estés en un momento de prueba difícil, recuerda que tu fe no falte, ejercita tu fe. Es la fe la que nos mantiene levantados en medio de la prueba. Y recuerda que Él está contigo, Él no te dejará ni te desamparará. Y ese versículo yo me lo escribí bien grande en mi casa, en varios lugares, porque cuando me desesperaba o me agarraban ataques de llanto o extrañaba muchísimo a mi hijo, iba a leer ese versículo que me alentaba y me animaba al saber que Dios estaba conmigo. Y puedo decir, después de 9 años, que Él nunca nos abandonó. Amén, gracias a Dios. Y quisiera simplemente terminar
este pasaje que estaba compartiendo con ustedes en Marcos capítulo 6, el versículo 49 dice: viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Me llama la atención, ¿no?, la primera reacción que tuvieron los discípulos. Vieron a Jesús, pero claro, no lo esperaban, les tomó por sorpresa y pensaron que era un fantasma. Y a veces nosotros vemos fantasmas a nuestro alrededor cuando no estamos enfocados en el Señor Jesucristo. Quizás ahora, ¿no?, en este tiempo de pandemia, estamos tan aterrados, tan controlados por el miedo, que vemos fantasmas en vez de enfocarnos en el Señor Jesucristo. Y cuando nos enfocamos en Él, bueno, ocurre lo que ocurrió con los discípulos en el versículo 50. Dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros: tened ánimo, yo soy. La tormenta puede ser dura, el miedo puede ser muy profundo, pero si el Señor está con nosotros, ahí es donde tenemos que apoyarnos. Tened ánimo, no temáis. Y termina diciendo: subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y esa es la paz que el Señor pone dentro de nosotros cuando confiamos en Él. Hermanos, que el Señor les bendiga, que en este tiempo de tormenta el Señor les ayude a seguir adelante confiando en Él y caminando conforme a su voluntad. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.